Amados, bendiciones. Qué gusto saludarles, volver nuevamente a estar con cada uno de ustedes para hacerles una entrega más de esta hermosa palabra que hemos venido escudriñando día a día. Hacer oración escritural basándonos en ella para orar el propósito que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Es lo mejor que podemos hacer. Orar la palabra, orar el propósito, orar la intención de Dios. Cuando lo hacemos así, de esta manera, los resultados van a ser gloriosos, van a ser extraordinarios. Poder estar unidos a Él en este propósito eterno, este propósito grande como es poder orar la voluntad de Dios. Porque eso es, cuando oramos la palabra, oramos la voluntad de Dios, oramos la intención que Dios tuvo para con nosotros. Hoy vamos a estar tomando como base bíblica el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles. Y aquí encontramos una historia bien interesante, bastante interesante acerca de la comisión que Dios le entregó al apóstol Pablo y que él fue muy obediente al cumplirla a cabalidad. Él nunca rehusó hacer lo que Dios le encomendó hacer. Él siempre estuvo presto, siempre estuvo dispuesto a ir a costo de su propia vida, poniendo el valor agregado de exponerse pese a las circunstancias y a todo lo que de él se decía acerca de sus viajes. Dice el libro de Hechos, capítulo 21, del verso 1 al verso 6, dice lo siguiente, con el título del viaje de Pablo a Jerusalén. Dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Ahí está la palabra, una palabra hermosa en el sentido de la fraternidad, el amor, el amor que se propagó abundantemente en el primer siglo por la predicación del evangelio. Había cosas que eran muy usual que ellos hicieran, pero había otras cosas que las hacían por primera vez. Y era maravilloso, era extraordinario lo que ellos hacían. La oposición siempre ha estado ahí presente, siempre. Nunca ha habido una época donde no se diga que no haya habido persecución al pueblo de Dios. Siempre los profetas, los reyes que son puestos por el Señor, los pastores, las iglesias, el mismo pueblo cristiano siempre ha sufrido persecución. O sea, eso va de la mano, son como dos corrientes paralelas y siempre habrá esa oposición. No se puede evitar, amado, no se puede evitar. Moisés tuvo oposición, Abraham tuvo oposición a sus cosas, Salomón tuvo oposición, David, todos los personajes bíblicos y ahora nosotros vamos a tener oposición por lo que hacemos, por lo que pensamos hacer. Así puede que tratar de evitarla va a ser imposible, va a ser absolutamente imposible.
El mismo Señor Jesús dijo en una de las bienaventuranzas, terminando su discurso del monte, dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa, os vituperen y os maldigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. La oposición siempre va a estar ahí frente, pero para eso oramos, para enfrentar la oposición, para hacerla a un lado, ¿sí? Entonces, la oposición muchas veces viene de personas cercanas y la persecución viene de personas ajenas. Entonces, la oposición va a estar con personas que nos pueden afectar y que hacen parte de nuestra vida. Ellos se oponen, pero la persecución ya es algo abierto, ya es algo más contundente, ya es algo para hasta quitarle la vida a la persona que predica el evangelio. Vamos a leer los detalles de esta palabra. El apóstol Pablo empieza a hablar acerca de algo que era dejar unas familias para salir a hacer el viaje, la comisión. Si algo tenía Pablo claro, era que él debía cumplir lo que el Señor le llamó a hacer. Y dice que después de separarnos de ellos, ¿sí? De estas familias que lo querían mucho, personas que lo llegaron a amar en Troas, dice que él pasó por Troas, que él pasó por Mileto, que él empezó a dar unos discursos en Macedonia también. Entonces él empezó y, y cuando ya le llega la hora de partir, la hora de salir, de avanzar nuevamente, pues él no se, digamos, no se aferra a las personas. Él sabe que las deja como encargadas de una hermosa labor, ¿sí? Y él no se aferra a las personas, él se aferra al propósito que Dios le llamó a hacer. Y es extraordinario desde el punto de vista en que esa era la labor apostólica de él. Él tenía ese llamado y él no se podía quedar mucho tiempo en un lugar porque él sentía que en otro lugar también hacía falta. Quiero que por favor leamos en el capítulo 20, el versículo 22 y el versículo 23 algo. Dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo, dijo él, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, el apóstol Pablo sabía a convicción personal que si él predicaba la palabra, se exponía al vituperio, a los azotes, a la cárcel, al desprestigio. Él se exponía a todo eso, pero él decía algo en el versículo 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, ¿sí? Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. O sea, qué visión, qué ejemplo verdaderamente extraordinario. Por eso cuando él se despide de ellos, dice que coge hacia una ciudad o una provincia, las ciudades no eran muy grandes, dice que se llamaba Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí salía a Patara. Y dice que hallando un barco que pasaba a Fenicia, dice que se embarcaron ahí y zarparon. Y cuando ellos van viajando, dice que ven a Chipre y pasan derecho y navegan hasta Siria y llegan a Tiro porque el barco había de descargar allí. Llegan a Tiro, una provincia también pequeña,
pero muy relevante, porque allí llegaban muchas embarcaciones y por lo general era como un puerto muy, digamos, estratégico para el comercio. Entonces el apóstol Pablo, con las personas que iban, dice que ellos encontraron a ciertos discípulos. No se sabe cómo ni quién era el pastor de la iglesia allí en Tiro. No se sabe cómo ellos lograron avanzar en el evangelio, porque ellos son el resultado de cuando el mismo apóstol Pablo no era cristiano e hizo la persecución y salieron los discípulos de Jerusalén por la persecución que él mismo había protagonizado. Y muchos de ellos llegaron a predicar el evangelio a Tiro y a estas ciudades por donde estaba el apóstol Pablo cruzando. O sea, él no había estado allí antes. Y cuando llega a ese lugar, encuentra personas que predican la palabra. O sea, él jamás se imaginó que por causa de su propia persecución, ahora iba a ir a conocer personas que se convirtieron a Cristo por esa persecución, valga la redundancia. Pero es que es extraordinario, es algo hermoso, que una vez no sabe hasta dónde el Señor está llevando la palabra que uno está dando. Desde que uno se mantenga y siga predicando la palabra, se va a cumplir lo que dice el libro de Isaías. Echa tu pan sobre las aguas. Echa tu pan sobre las aguas, que con el correr del tiempo lo vas a recoger. Se va a dispersar, porque eso suele pasar. Uno echa un pan y el pan es harina que con el agua, al contacto del agua, se deshace y empieza a correr. Se van, borona por borona llega más lejos. Entonces el apóstol Pablo entiende que él nació para ese propósito. Él entiende que su vida no es tan valiosa como si es la vida de los demás que conozcan del evangelio del Señor Jesús. Qué visión, qué amor, qué fortaleza. Porque dice que hallados los discípulos, estoy leyendo el verso 4 del capítulo 21 de Hechos, dice, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. 7 días prácticamente haciendo como culto. Querían aprovechar al apóstol Pablo. Muchos de ellos no lo conocían, no sabían quién era él. Pero aquí vemos nosotros que se queda 7 días con ellos. Yo me imagino la cantidad de preguntas. Yo me imagino la cantidad de oraciones. Yo me imagino que hasta aprovecharon e hicieron vigilias. O sea, 7 días que el apóstol Pablo aprovechó, porque si algo aprovechaba él era el tiempo, dándoles enseñanzas, compartiendo con ellos. Pero dice que ellos le decían al apóstol Pablo por el Espíritu. O sea, no hablaban por hablar, no hablaban de su corazón, hablaban de parte de Dios. Y le decían al apóstol Pablo que no subiese a Jerusalén, que no fuera, porque le iban a pasar cosas muy fuertes. Pero el apóstol Pablo no estaba dispuesto a retroceder. Quiero que observemos algo. En el mismo libro de Hechos, capítulo 9, el versículo número 15. Dios mismo le habla a Ananías, que fue el hombre que fue a orar por el apóstol Pablo cuando estaba en la casa refugiado, que había tenido ese encuentro con el Señor Jesús y había quedado ciego. El Señor le dice a Ananías, ve. Hechos 9:15 le dice el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, el apóstol Pablo, cuando el Señor lo conoció, cuando el Señor lo llamó, de una vez le dijo para qué lo había escogido, para ser instrumento en las manos de él. Así puede que Pablo recibió en muchas partes advertencias. No vaya a este lugar, no vaya a este otro lugar, no haga esto, no haga aquello. Pero ya leímos en el capítulo 20, el verso 24, que él dijo, no estimo preciosa mi vida, con tal de que acabe mi carrera, con tal de que le cumpla a Dios. Eso es lo que a mí me interesa. Mire lo que es una persona enfocada. Mire lo que es una persona determinada. Y a nosotros nos debe dejar una gran lección el apóstol Pablo en este caso. Que a pesar de que a él le decían y le advertían, y de parte del Señor, pero él decía, Señor, tú me llamaste a esto. Tú me llamaste a llevar la palabra. Es más importante llevar el mensaje que cuidarme, porque a la postre me voy a morir. Yo creo que el apóstol Pablo, él le perdió el miedo a la muerte, porque él lo dijo en una ocasión. Para mí el vivir es Cristo, pero el morir me sería ganancia. Y en alguna ocasión también el apóstol Pablo dijo, estar delante del Señor es muchísimo mejor, pero por causa de mis parientes, por causa de mi familia, por causa de cumplir llevar el evangelio para que más personas se salven. Me es necesario quedarme aquí. Me es necesario, o sea, él mismo se ataba al propósito. Él se ataba a esa intención de Dios, de que Dios le había dicho, ora por él, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Quiero que anoten algo, por favor. Es una frase. Y la frase dice así: el que es bueno en lo malo, será bueno en lo bueno. El que es bueno en lo malo, porque el apóstol Pablo era bueno en la persecución del cristianismo. El apóstol Pablo era bueno para exterminar a los cristianos, erradicarlos. De hecho, él había dicho en una ocasión, y él se aferró a lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 16, verso 2. Llegará el día y llegará la hora en que cualquiera que os mate pensará que le rinde culto a Dios. Ese era el apóstol Pablo. Cuando él perseguía a la iglesia, él creyó que le estaba haciendo un favor a Dios y a la humanidad, porque él los consideraba una plaga. Él los consideraba como lo que le hacía el cáncer, el que le estaba haciendo daño a la sociedad. Porque acordémonos que él era fariseo, y como fariseo, él estudiaba la ley y él la practicaba en el sentido de la letra. Pero cuando ya conoce al Señor Jesús, cambia todo. Y después terminó diciendo, lo que yo consideré que era lo mejor para mí, lo tuve por basura, con tal de ganar a Cristo Jesús, con tal de obedecer su palabra. Volvamos por favor a Hechos capítulo 21, donde dice él algo bien especial. Dice que le decían a él por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Pero él no habló acerca del tema, él no siguió la charla, él evadió más bien el tema, porque él ya lo venía haciendo, a él ya le habían advertido muchas veces. Por eso dice que por todas las ciudades donde él iba, los profetas de la época, las personas que Dios usaba, le decían lo mismo. Entonces Pablo dijo, pero entonces, o sea, ¿para qué era esta palabra?
para ver si Pablo se retractaba. Como suele pasar a muchas personas, dicen, no, yo no voy allá porque de pronto. No, mejor yo no hago esto porque el Dios me dijo que no lo hiciera. A ver qué prevalece más. A ver qué prevalece más. Y el apóstol Pablo decía, no, es que mi vida no es valiosa. Aquí lo valioso es predicar el evangelio. Aquí lo valioso es que esta palabra le llegue a otros. Como le pasó a Jeremías. A Jeremías, cuando uno lee el capítulo 20 del libro de Jeremías, dice que el sacerdote Pasur, un hombre religioso, lo mandó a azotar, lo mandó a castigar, porque él predicaba de parte de Dios y daba profecías contundentes. Y Jeremías en una ocasión dijo, Señor, ya no quiero predicar más en tu nombre, porque cada vez que lo hago me azotan, cada vez que lo hago me meten a la cisterna, cada vez que lo hago voy a parar a un cepo. Señor, no quiero predicar más en tu nombre. Pero ahí surge la famosa frase de Jeremías que él dijo, traté de sufrir, traté de aguantar, me resistí a llevar la palabra, pero no pude. Había un fuego dentro de mí que no me dejaba. Y uno tiene que evaluar, amados, uno tiene que evaluar el gasto, uno tiene que evaluar la persecución, uno tiene que evaluar lo que le cuesta predicar el evangelio. No iba a ser fácil, amados, no iba a ser fácil. Lo que Dios le ha prometido a usted y a su casa viene, pero no iba a ser fácil. Por favor, no vea que las cosas son tan fáciles, que es solo orar, que es solo pedir y llegan las cosas. No, no para todo mundo pasa así. Hay personas a las que sí, pero no es la regla, no es la norma a seguir. Por esa razón, cuando estemos pasando por momentos difíciles, cuando nuestra propia familia nos dé la espalda, cuando nos acontezcan cosas contrarias, mejor tomémoslo por causa del llamado. Créame que es mejor verlo desde ese punto de vista, que están uno diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y siempre como uno defendiéndose y no pone uno la mirada puesta en ese galardón precioso que hay. No iba a ser fácil, vuelvo y repito, pero la bendición es grande. El apóstol Pablo, cuando ya lo iban a decapitar, él dijo lo siguiente, me está preparada la corona, me está reservada la corona, o sea, yo ya estoy seguro allá. El problema es acá, ¿cómo termino mi carrera? Y él dijo, ya está preparada la corona, yo sigo la meta, yo prosigo hacia adelante. Pero soltó una palabra que a nosotros también nos bendice y dice, no solo a mí, sino también a todos los que aman y esperan su venida. Por eso, mis amados, no podemos dejar de predicar este evangelio de vida. No lo dejemos de hacer. A pesar de las circunstancias, a pesar de que otros lo hayan dejado de hacer, usted y yo no lo dejemos de hacer. No dejemos de predicar este evangelio, porque es lo único que le hace bien a una sociedad. Mire, un hospital no logra hacer tanto bien como se hace el evangelio. Una cárcel no logra rehabilitar a las personas como sí lo hace el evangelio. Una casa de rehabilitación no deja a los jóvenes tan enfocados en la vida como sí lo hace el evangelio. Alcohólicos Anónimos, que es una institución que ha ayudado a millones de personas a ser buenas personas, pero no les ofrece salvación como sí lo hace el evangelio. Un gobierno, por bueno que sea, aunque ayude a sus ciudadanos, jamás les podrá ofrecer salvación como si la ofrece el evangelio. Amado, lo único que ofrece salvación,
mejor vida, una mejor calidad de vida mientras se vive en este cuerpo y asegurar una vida delante del Señor. No tenemos que ver el evangelio como que no, es para tener una bonita familia, es parte, pero no es todo. Es para tener una mejor solvencia económica, es parte, pero no es todo. No es todo. Es para vivir alejado de los vicios, sí, pero no es todo. El evangelio no es eso nomás. Esa es como la añadidura. El clímax o la sustancia del evangelio, el propósito, es para que nadie se pierda, mas tenga vida eterna. Eso era lo que veía el apóstol Pablo. Él no veía la cárcel, él no veía el cepo, él no veía los latigazos. Él lo describió en una de las cartas a los Corintios. Él describió todo lo que le pasó, todo. Él dijo, mi vida no es valiosa la vida de la gente que aún no conoce del Señor. Ellos son el motivo de mi apostolado. Y dice el versículo número 5, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres y sus hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Ahí está lo inusual. Era costumbre que las personas de una comunidad, de un caserío, de una ciudad, salieran en masa a despedir a alguien que había dejado bendición. Hoy en día se llama darle las llaves de la ciudad a alguien que deja bendición o deja un legado o deja una donación en un lugar. Al apóstol Pablo lo consideraron eso, una persona que había dado bendición. ¿Usted se imagina esa escena tan hermosa que puede haber sido, tan linda, tan especial, tan espectacular, tan llena de amor, que fueron los hombres, fueron las mujeres, fueron los niños? O sea, todo mundo le quedó muy agradecido al apóstol Pablo. Pero algunos también con cierta tristeza porque decían, a él no lo ataja nadie. A él no lo ataja nadie. A pesar de que le dijimos por el Espíritu que le iban a venir persecuciones, que le iba a ir mal por ir a predicar allá, pero aún así se va. Aún así se va. Y yo me imagino cómo cuando se arrodillan en la playa, eso no lo hacía todo el mundo. El ir a despedirlo y darle una banderita blanca tal vez y decirle chao, que te vaya bien. Pero ellos hicieron lo que debe hacer un cristiano. Ese era un comportamiento cristiano. Esa era una actitud cristiana. Ponerse de rodillas. ¿Usted se imagina tal vez miles de personas, todos de rodillas, diciendo Dios guarda al apóstol, Dios guárdalo, bendícelo, y a la vez dándole gracias? Yo creo que la mayoría de oraciones eran, Señor, gracias por él. Gracias porque nos ha hecho bien. Gracias porque lo trajiste. Gracias porque estos 7 días que estuvo con nosotros nos edificó, nos levantó los ánimos, ordenó las cosas, trajo un avivamiento a nuestra vida. Ay, Dios. Ojalá esa fuera nuestra actitud siempre. Poder dar gracias por las personas que nos ayudan a cambiar, por las personas que nos transforman, que hacen su mejor esfuerzo a pesar de las circunstancias. Hay muchos siervos del Señor que van por las calles, que van por las veredas, a costa de su propia vida, dándola toda, entregándola toda, porque tienen la mirada puesta en la obediencia, en el llamado. Como dice el libro de Hebreos, muchos de ellos, el mundo no era digno, porque los azotaban, porque los apedreaban,
porque los maltrataban, los calumniaban. Pero el apóstol Pablo es de otro nivel, es de otro nivel espiritual. Y ojalá que nos levantemos, ojalá que nos levantemos por esta palabra y digamos, Señor, dispuesto estoy a lo que sea, con tal de que cumpla la labor, con tal de que te cumpla a ti, Señor. Que un aguacero no me cambie el propósito, que el tráfico no me cambie el propósito, que dinero no sea problema para yo dejar de hacer la obra del Señor, que mi amor por la gente para ir y restaurar, entrar a ese hogar humilde, sencillo. No vamos por un alimento, no vamos por un dinero, vamos por esas almas, vamos por esas personas para que se conviertan a Cristo Jesús. Esa es la gran comisión. Y ahí está. Y en el verso número 6, para terminar, dice, y abrazándonos los unos a los otros. No, qué culto, qué gloria, qué unción. Estaban en una playa, estaban listos para subirse a su embarcación y seguir. Dice que abrazándose unos a otros. ¿Cómo sería ese momento tan espectacular? Abrazos van, abrazos vienen. Yo me imagino que muchas lágrimas corrían por las mejillas de ellos. Yo me imagino que muchos no se querían soltar de ese abrazo. Ese fue el amor que les trajo el siervo del Señor. Ese fue el amor que les trajo el gran apóstol, ese hombre. Miren los resultados de lo que es no desmayar. Miren los resultados de lo que es traer armonía, traer amor, traer unidad. Ese es el evangelio. Ese es el efecto del evangelio. Que haya armonía, que se puedan abrazar los unos a los otros. Yo me imagino, me atrevo a pensarlo, y no sé si estoy especulando, pero yo creo que entre ellos se perdonaron algunas rencillas que había, algunas disensiones que había entre ellos. Yo me imagino que ese día quedaron prácticamente como 0 kilómetros, borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque había ido un hombre de Dios a llevar armonía, a llevar bendición, a llevar paz. Tal vez el apóstol Pablo hubiera dicho, sí, tienen razón, no debo subir a Jerusalén, no debo ir allá porque me van a hacer muchas cosas, mejor me quedo acá. No, el apóstol Pablo no era así, decía, está todo muy bonito, pero debo seguir. Hay otros que también me necesitan. Y dice que subieron al barco y ellos se devolvieron a su casa. En pocas palabras, cada uno a su labor. Cada uno a su labor. Ellos volvieron a la comodidad de su hogar y el apóstol Pablo siguió hacia lo que le esperaba. Prisiones, azotes, vituperios y todo lo que más adelante continúa de este hermoso libro de Hechos. Yo les invito a que ahí donde se encuentran, si lo pueden hacer, inclinen su rostro, son tan amables. Inclinen su rostro y que hoy podamos nosotros valorar a cuántas personas Dios ha usado para que nosotros hoy estemos en Cristo Jesús. Cuántos mensajes, cuántas oraciones, cuántos ayunos, cuántas visitas y muchas cosas más han hecho personas por nosotros, aún llamadas, en fin, ayudas que hemos recibido. El evangelio no para, el evangelio no se detiene. Usted y yo quizá podemos parar, pero el evangelio no va a parar. Por eso es mejor sumarnos,
Por eso es mejor hacernos al lado. Por eso es mejor cogerle el paso a los que van haciendo la obra y decir, Señor, me voy a involucrar. Me voy a involucrar. Voy a ser parte, Señor. Voy a ser parte. Porque no podemos pasárnosla toda la vida evitando que no hablen de nosotros. Van a hablar, mis amados. No podemos pasarnos toda la vida hasta decir, como una vez me dijo un hombre, tremenda frase que me dijo un hombre y decía, pastor, porque yo le decía, amado, usted tiene tantas habilidades, tiene tanta palabra, tiene una unción maravillosa, tiene una familia que lo respalda, ya tiene una economía, una solvencia para poderse dedicar a la obra del Señor. Le dije, hágalo. Y me dijo, pastor, no. Cuando en mi cuenta bancaria tenga 10,000 millones de pesos libres de deuda, libre de compromisos, entonces me dedico a la obra. Wow. Cuando tenga 10,000 millones de pesos. Sí, es una cantidad. Todo porque él leyó y escuchó de alguien que dijo que una persona con 10,000 millones puede vivir bien el resto de la vida. Alguien que calculó eso. Amados, hay muchas personas así. Cuando yo tenga la casa, cuando yo tenga el trabajo, cuando yo tenga el negocio, cuando yo sea libre de mis hijos que los estoy criando, cuando yo esto y aquello, aplazando, postergando, siempre haciéndole el quite a lo que Dios nos comisionó, siempre haciéndole el quite. Pero en nuestras oraciones, Señor, dame. En nuestras oraciones, Señor, necesito esto, necesito aquello. Y el Señor está necesitando predicadores. Por eso el Señor dijo, orad por obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Por eso en esta hermosa hora, dígale, Señor, ayúdame a ganarme un alma para ti, a ganarme una familia para ti, Señor. Tal vez tenga que ir a visitarlos, no interesa. Tal vez tenga usted que pagar el transporte, no interesa. Tal vez tenga usted que dejar de hacer otra cosa, no interesa. Esas personas se lo van a agradecer toda la vida, porque cuando usted predica el evangelio, restaura corazones, restaura familias, restaura propósitos. Cuando usted predica el evangelio, las personas se conectan con Dios, y es salvar personas del fuego eterno, es salvar personas de una eternidad oscura sin Dios. Digámosle al Dios de los cielos, Señor, dame un espíritu como se lo diste al apóstol Pablo, que a pesar de, a él no le interesó nada. Él tenía su objetivo y era predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Que si nosotros hacemos lo mismo, vamos a ver la gloria de Dios. Familias enteras restauradas. Familias enteras dándole la gloria al Señor, sin descuidar, por supuesto, la familia que Dios nos ha entregado. Pero decirle al Dios de la gloria, Señor, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero como un día dijo Isaías, cuando vio la gloria tuya, y tú preguntaste, ¿quién irá por nosotros? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos los que queremos hacer la obra. No queremos ser solo coleccionistas de mensajes. No queremos solo estar aquí por nosotros nomás. Porque la pregunta es, ¿qué de ellos? ¿Qué de ese tío que no conoce del Señor? ¿Qué de ese cuñado? ¿Qué de ese amigo que con él pasamos buen tiempo, pero no le compartimos el mensaje del Señor? ¿Qué de ese vecino que anda en conflictos
cuando el evangelio tiene la solución, el evangelio que portamos nosotros, las buenas nuevas. Por eso evangelio se llama buenas nuevas, buenas noticias de salvación, buenas noticias de transformación, buenas noticias de un cambio. Sí, es bueno orar por las personas. Es bueno orar, pero el Señor no nos llamó solo a orar por ellos, sino a llevarles el mensaje, a llevarles el mensaje. No vaya a ser que estemos usando la oración para evitar ir a llevar el mensaje del Señor. Señor, sálvalo. Pero Dios le está diciendo, ve tú y llévale la palabra. Ve tú, camina la milla extra. Ve donde Él. Ve donde Él. Lo ha sentido en el corazón. Estoy convencido que de todos los que estamos aquí, el Señor nos ha dicho al oído, ve donde fulano. Pero nosotros decimos no. No porque la otra vez fui y Él no me abrió. No porque la otra vez yo le iba a hablar y me mandó callar. No porque la otra vez me cerró la puerta. No porque no quiere. No. Esa persona no es el mismo. No es la misma persona la que va a volver a visitar. Ya Dios le ha preparado el corazón. Ya Dios le ha preparado el momento. Por eso digámosle en esta mañana al Dios del cielo, Señor, usa mi vida. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero ir, Señor, y perdóname por cuidarme tanto a mí mismo, por cuidar tanto mi prestigio, porque no quiero que hablen de mí, amado. Cuando uno cree en un evangelio como este y no paga un precio por lo que quiere uno en la vida, por lo que Dios le mandó a hacer, es muy barato, es demasiado barato. Y lo barato es subasta. Lo barato se encuentra en cualquier parte. Es como una promoción. Pero lo costoso nunca se le pone en promoción. Lo costoso nunca se le rebaja el precio. Al contrario, se aumenta. Se le da más valor. Digámosle hoy al Señor, Señor, ojalá no termine este día y comience a hacer una obra, la que tú me encomendaste a hacer. Que me va a costar, sí. No interesa, no interesa, no interesa, no interesa lo que toque pagar, no interesa, porque a la postre fue el Señor el que nos comisionó y es el Señor el que nos va a respaldar. Es el Señor el que va a estar ahí con nosotros. Y usted va a empezar a ver cómo Dios lo usa haciendo milagros, cómo Dios lo usa sanando enfermos, cómo Dios lo usa salvando personas. Cosas que usted nunca había hecho, pero las va a empezar a hacer. ¿Por qué? Porque el Señor conoce el corazón. El Señor sabe. Y el Señor nos va a enviar allá donde nos necesitan. Donde nos necesitan. Tampoco ir por ir, sino ir con un propósito. El apóstol Pablo llegó a esta ciudad de Tiro. Y qué maravilla. Todo lo que pasó. En 7 días transformó una comunidad. En 7 días lo abrazaban, se le echaban al cuello. Y así pasaba. Si usted lee el capítulo 20, también cuando se despidió de allí, muchos hombres empezaron a abrazarlo, se le colgaban al cuello, no lo querían soltar. No se vaya, Pablo, quédate con nosotros. Y Pablo decía, no, no puedo. Los amo, pero vamos a hacer la obra del Señor. Ya cumplí aquí, ahora voy a seguir allá. Voy a ir a llevar el mensaje, porque allí también me necesitan. Allí también me necesitan. Vamos, levante su mano si puede hacerlo ahí donde se encuentra. Dígale, Señor, aquí estoy. Usa mi vida. Todo lo que te pido, Señor, es usa mi vida. Usa mi vida, Señor. Úsame. Úsame para hacer tu voluntad. Úsame para tu gloria, Señor. Úsame para tu propósito, Padre. No interesa, Señor, que este cuerpo se desgaste. No interesa que este cuerpo sufra, Señor, con tal que termine tu obra, con tal de que acabe la carrera, con tal de que haga tu voluntad, Señor. Padre, no quiero terminar este año sin dar un fruto.
un fruto de almas para ti, Señor. Mínimo una familia. Dígale al Señor, Señor, por favor, por lo menos permíteme ganar una familia en lo que resta de año. En lo que resta de año, Señor. Ir a donde una familia. Ir y estar con ellos. Ir y darles el mensaje de vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Ángela, buenos días. Dios bendiga su vida, Angelita. Buenos días, mi apóstol. ¿Cómo están todos? Bendiciones para todos. Amén. Cuéntenos, ¿cómo llegó esta palabra el día de hoy? No, pues mi apóstol, es una palabra muy maravillosa porque no hay nada más hermoso que servirle a Dios con el corazón, con amor, ir a llevar una palabra, ir a hacer una red, a decirle a esa persona que Dios está con ellos. Yo creo que en lo que yo llevo en el ministerio, eso es lo que más me ha apasionado. Ir a una casa, saber que el Señor se glorifica, saber que la persona al otro día va a la iglesia, y no hay nada más bonito que ver donde uno trabaja con las personas y ver los resultados con las personas, cómo van creciendo, cómo van trayendo como a más gente con ellos. Venga, si vale la pena creer, si vale la pena buscar de Dios. Y yo creo que eso se trata de amor, mi apóstol. Servirle al Señor se trata de amor, de paciencia con esas personas. Anoche lo decía mi apóstol, cuando uno está nuevo hay que tenerle paciencia, mucha paciencia y mucho amor, porque ellos no van a convertirse como nosotros tan rápido. Y de pronto van a querer desmayar, van a querer retroceder, van a querer decir, no, yo no vuelvo por allá porque mire, en lugar de pasarme cosas buenas, me pasan cosas malas. Pero ahí es donde uno debe decirle, no, no, vale la pena creer. Entonces, yo creo que esto se trata de actitud, de amor, de paciencia y dejarse usar del Señor, disponerse para Él. Cuando uno se dispone para Él, Él hace la obra completa. A veces ni nosotros nos damos cuenta cómo lo hizo. Muy bien, Angelita. Gracias, mamita, por dar ese testimonio, por compartir, porque para eso somos enviados, para levantar brazos. Alguien lo hizo por nosotros. Ahora nosotros hagámoslo también por alguien. Orémosle al Señor que nos guíe al lugar donde seamos verdaderamente necesarios. ¿Sí? Dámosle, Señor, envíame donde haga falta, no donde yo quiero ir, sino donde tú me quieres enviar. Amén. Bendigo sus vidas, les quiero mucho y mañana con la ayuda del Señor les espero nuevamente a las 6 a.m. Les ruego sus oraciones. Esta noche estaré en una iglesia compartiendo mensaje para parejas. Si alguien desea sumarse a esta charla de parejas, vamos a estar en el Centro Comercial del 20 de julio, en el Auditorio Mayor. Ahí hay una iglesia y voy a estar allá esta noche. Así puede que a las 7 de la noche los que deseen ir a tomar una charla de parejas, háganlo. No tiene ningún costo y como siempre, el evangelio lo recibimos de gracia y hay que darlo de gracia. Amén. Mil bendiciones. Que tengan un feliz resto de día. Que la pasen bien.